caminando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte charrúa desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco, memoria, en la flecha una canción. Muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente para invitarles a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Transitando el año número 17 de comunicación indígena, lo cual nos da una gran satisfacción y también una responsabilidad frente a la tarea que asumimos como comunicador de los pueblos originarios. Bueno, para empezar un nuevo programa, le damos la bienvenida a un amigo en Inchalá, Néstor Juan. Buenas noches, Néstor. Bueno, buenas noches, Ricardo. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, estamos atravesando un mes de julio. Parece que el mes de julio tuvo una incidencia en siglos anteriores en marcar que determinados países hicieran sus revoluciones, ya sean de independencia o de cambio de forma de gobierno. Y en Sentires de la Patria Grande vamos a hablar un poco de eso. ¿A nivel regional o un poquito más? No, o sea, vamos a marcar lo que son 3 hitos en este programa que tiene que ver con, o sea, son causas y consecuencias, ¿no? El 4 de julio de 1776, las 13 colonias inglesas declaran su independencia. El 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla y lo que es el comienzo de la Revolución Francesa. Y hoy vamos a tratar de cerrar, si nos da el tiempo, con el 9 de julio de 1816, con lo que es la fecha de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Argentina. Para dejar para el próximo programa, que vamos a estar más cerca en la fecha, el 18 de julio de 1830, la jura de la Constitución del Estado Oriental del Uruguay. Que algún inconveniente te trajo. Y bueno, gajes del oficio, dijo. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer espacio, pero vamos directo. Voy a empezar hablando un poco de lo que es la cosmovisión indígena y lo que tiene que ver el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Bien. Que abarca también una polémica especial, porque, bueno, ese convenio habla de muchos puntos, de muchos derechos de los pueblos originarios, pero es hecho por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? No por alguna organización internacional de derechos humanos, por la ONU, no. Sale de la Organización Internacional del Trabajo.
Entonces se ve también un poco como una posible intención de transformación de los pueblos indígenas a pueblos campesinos, ¿no? Que no es lo mismo. La historia marca en el continente que muchas veces se han unido en las luchas los campesinos y los pueblos indígenas, pero no es lo mismo el concepto de su labor y el concepto sobre el territorio, ¿no? Hay una gran diferencia, pero es lo que hoy existe como a nivel internacional que hable más sobre los derechos de los pueblos indígenas. Lo vamos a ir tratando de a poco para que se vaya entendiendo. Vamos a compartir un informe sobre esta temática y después seguiremos hablando con ustedes. Los derechos indígenas son derechos humanos. Un artículo, el primero del convenio 169 sobre pueblos indígenas, en el punto B dice: a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Estas son las características que entran en lo que es el convenio 169 sobre los pueblos indígenas. Tienen formas de vidas únicas y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de la vitalidad física, cultural y espiritual. Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo de sus circunstancias específicas. Puede incluir el uso o presencia territoriales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o el uso de bienes naturales característicos de la cultura indígena. La nación charrúa tiene lugares en el territorio que sin duda, si hay respeto y verdadera intención de no discriminar, deben ser protegidos, siendo nosotros los guardianes, como en el caso de Salsipuedes, en donde hay conos pétreos, los cerritos indios, montes nativos y en todos los territorios donde existe parte de nuestra historia, ya que fue demasiado con el hecho hasta el día de hoy con una historia oficial mentirosa y discriminatoria. Con responsabilidad de todos los gobiernos desde el primero, desde el asesino y genocida de Rivera hasta el actual. Estamos en deuda con los abuelos por no ser dignos de nuestra propia cultura, por falta de unidad, por no profesar la horizontalidad. Nos quedamos en el romanticismo, cosa que también nos hace responsable, más allá de muchas de las cosas que se hicieron y de mucha gente que dio días y años de su vida por las causas. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a sus nuevas generaciones. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y el uso relacionado con la naturaleza, su vestimenta, filosofía y valores. Muchas veces se confunden los derechos por haber crecido en lo que es la cultura occidental y se habla de derechos de propiedad a las tierras ancestrales. Vivimos en el siglo XXI y existe la propiedad y así funciona este sistema deshumanizado.
pero para un originario la propiedad de la tierra debe ser comunitaria, más que nunca cuando hablamos de reclamar nuestros derechos. Y lo ideal y lo lógico sería que no existiera el término propiedad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha incluido que los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos y abarca una tradición y una identificación cultural de los pueblos indígenas con sus tierras que ha sido generalmente reconocida pero no cumplida. El derecho a la propiedad bajo el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene, por ende, una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales. Para la garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Y no me vengan a decir que en Uruguay no hay indios. Aquí estamos, sus descendientes, y los hay por todo el país, y muchos que desconocen que lo son, porque nos quisieron exterminar y no pudieron. El 40% de mí científicamente es indoamericano, pero mi esencia es un 100% indígena por elección, por convicción, por conciencia. El derecho al territorio, que incluye el uso y disfrute de sus bienes naturales, se relaciona directamente, incluso como un prerequisito, con los derechos de la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación y a los derechos de la familia, a la libertad de movimiento y resistencia. Los pueblos indígenas insisten en que el Estado les garantice de una forma efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así no solo realizar sus actividades tradicionales, sino también preservar su identidad cultural. En nuestro caso quizá no sería para vivir, pero sí para funcionar y preservar. De tiempo atrás, los órganos del sistema interamericano han presentado una particular atención al derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos. La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia porque su goce efectivo implica no solo la protección de una unidad económica, sino también la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social, cultural en la relación con la tierra. La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con un control de su hábitat, con una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. En el conocimiento ancestral indígena, el caracol tenía vida, y hoy algunos aún todavía lo pensamos. Si no, consigan un caracol de mar y colóquenselo en el oído y escucharán el mar. Inclusive el mar habla a través del caracol. En la enseñanza indígena presenta lo siguiente: el infinito, un mundo, tiene vida porque es escuchar la mar, porque la madre naturaleza nos lo ha proporcionado. Por la parte angosta se inicia el conocimiento, el origen. Las formas que tiene el cuerpo alrededor son las etapas del crecimiento de este conocimiento. Y en la parte gruesa donde se abre el caracol surge el conocimiento individual o colectivo, presentada en la cosmovisión misma de cada pueblo y que se va a ver reflejada en las acciones de este o de estos lleven a cabo, siendo estas últimas las que le dan la identidad a cada etnia indígena. Este tipo de visión no es unitaria, es colectiva, se comparte porque desafortunadamente se ha ido perdiendo estos conocimientos y sabiduría ancestral indígena que nos identifican y fortalecen como pueblo, y en estos tiempos donde surgen nuevas formas de concebir la cultura y los mismos valores culturales. La cosmovisión indígena
forma particular de ver el mundo, la vida, la naturaleza y todo lo que habita en ella. La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística en todos los elementos de la madre tierra al cual el ser humano pertenece pero no la domina. De esta forma, el concepto de la acumulación muchas veces es ajeno a la cultura indígena y de hecho la mayoría de los idiomas indígenas carecen del concepto como desarrollo, riqueza o pobreza. Por ello, muchas veces en el diálogo entre indígenas y no indígenas, los indígenas cuestionan el uso del término pobreza como calificador de su situación frente a otros sectores de la sociedad. Más bien suelen enfatizar la riqueza que constituye sus territorios, bienes naturales y su patrimonio cultural. Los indígenas tenemos una concepción muy particular de la naturaleza. Todos los que habitan en ella son parte de la misma sociedad, es decir, una visión muy diferente a la occidental que considera al ser humano como superior a todo lo que existe en la naturaleza y que ésta debe ser transformada para servir al hombre. En la cosmovisión indígena considera a los seres humanos bienes naturales, seres o espíritus de la naturaleza como miembros y actores de un mismo universo sociocultural. Existe una relación de reciprocidad entre los seres o espíritus de la naturaleza y los seres humanos. Para los indígenas, muchos animales y plantas son más que recursos que sirven al hombre para satisfacer sus necesidades. Son gente, son parte de los seres, con quienes tienen que convivir en armonía. La tierra no le pertenece al hombre, al ser humano. El ser humano pertenece a la tierra. Esta concepción se manifiesta en muchas de las actividades sociales y productivas: el pago a la tierra Pachamama, el pedir permiso a la madre del monte para ir a cazar, a la madre del río para pescar, al espíritu del viento para que ayude en la quema, entre otras. Muchas de las enfermedades y de los fenómenos naturales que afectan la producción y la salud de las personas están asociadas a una mala relación entre los seres de la naturaleza. Desde Marquemos un Norte, nuestra forma de sentir la cosmovisión indígena reivindica el camino de resistencia marcado en la lucha de sus derechos y la liberación hecha por los antepasados. Denuncia a los sistemas de gobierno que mantienen una política de exclusión, discriminación e impunidad. Respalda las luchas por construir alternativa al modelo neoliberal que degrada a la Pachamama y al ser humano por el mal llamado desarrollo. Reitera la visión como pueblo indígena y naciones originarias de una unidad inseparable entre Pachamama, comunidad, identidad, es decir, entre las llamadas naturaleza, sociedad, cultura. La manera que los pueblos indígenas se relacionan con la naturaleza ha permitido la conservación por miles de años de sus bienes ofrendados. Este es el aporte de los pueblos indígenas a la humanidad, al mundo, a este mundo moderno. Cobra más vigencia ahora con sus problemas ambientales, el cambio climático y multinacionales asesinas y también suicidas, con gobiernos que obedecen al sistema. Nuestra cosmovisión se debe difundir y defender siendo consecuentes. Bueno, ahí escuchábamos un poco el informe donde pasaba por varios temas de lo que es la cosmovisión indígena y también esta herramienta que es el convenio 169 de la OIT. Hay grandes inconvenientes porque en el continente de Ayala hay la mayoría de los países, ¿no? Han ratificado ese convenio, sin ser Uruguay, Surinam y la colonia, ¿cómo es? De Centroamérica ahí, ahora no me sale el nombre. Bueno, ya va a venir. Belice. ¿Eh? No, una Belice. colonia francesa creo que es. Todavía sigue siendo colonia. ¿Francesa o inglesa? Ahora no, se me fue el nombre.
Pero del sur, el único país que no ha ratificado es Uruguay, con una frase muy funesta, muy jodida, hablando claro, que se repitió por muchos años, que era Uruguay no tiene el problema indígena. Guayana nos comparte Alberto Elías, exactamente, francesa, era la Guayana francesa. Y bueno, el gran inconveniente es ese, ¿no? Que donde se ha ratificado no se está cumpliendo, y eso que ratificarlo significa que forme parte de la Constitución, de las leyes del país, y esto implica que a veces hay que hacer algunos cambios de algunas leyes del país que se pueden llegar a contradecir. Por ejemplo, Uruguay no tiene una ley de propiedad comunitaria, ¿no? En caso de ratificarlo, se tiene que crear una ley de propiedad comunitaria para los pueblos indígenas. Dentro de lo que es el programa del Frente Amplio está ratificar el convenio 169 de la OIT, con esfuerzo de muchos hermanos que intervinieron en el armado de lo que fue el planteo de gobierno que se fue armando por todos lados, por todo el país, inclusive también desde Argentina, de uruguayos que estaban fuera del país, que ahí participó Alberto, que lo tenemos ahí. Bueno, se logró incluir dentro del programa de Frente Amplio la ratificación del convenio. Yo realmente esa situación la veo muy difícil, ojalá que suceda, que se dé, porque creo que hay mucha gente que está en contra de que suceda dentro del mismo partido de gobierno. Pero si está en el programa, supuestamente hay que llevarlo a cabo. El tema después vienen modificaciones de leyes, como le explicaba recién. No puede existir una ley contraria a lo que dice el convenio. Y después el gran desafío es que se cumpla ese convenio. A mí me parece impresionante el esfuerzo de los diferentes hermanos indígenas que lograron que estuviera dentro del programa. A mí me hubiese gustado que se incluyera otra cosa también, que lo hablé con varios de ellos, que es hasta se puede agregar a la única ley que existe del Día del Pueblo de Nación Charrúa, que es el 11 de abril, que se conmemora justamente ese día del genocidio. Entonces marcar, ahí también hay una discrepancia, ¿no? Marcar el Día del Pueblo de Nación Charrúa, el mismo día que se cometió el genocidio por el Estado uruguayo, y que esa ley esté dentro de ese Estado, no lo veo coherente ni conveniente. Para retomar un poco lo del convenio, el tema es que después se cumpla. Bueno, ahí va a haber herramientas legales como para exigir que se cumpla ese convenio, pero para mí tenían que haber incluido también dentro de ese programa el reconocimiento de la preexistencia y de la existencia de indígenas en Uruguay, cosa que no se ha hecho nunca, ¿tá? Y vuelvo a la triste frase: en Uruguay no tenemos el problema indígena, ¿no? Que no era solamente invisibilizar a los indígenas que hay en Uruguay, sino faltar el respeto a los otros países que, según Uruguay, sí tienen indígenas y lo tildan por tener indígenas, que es un problema. Entonces me parece una falta de respeto inconcebible.
hay algo que venimos remando desde siempre, desde que se cometió ese genocidio, ese 11 de abril, que es que este país lo armaron, más allá del grito de independencia inglés, los protagonistas fueron los traidores de Artigas. Artigas hablaba de que los indígenas tenían el principal derecho. Y por supuesto que no lo tuvieron. Y bueno, y quedaron sin territorio. Hoy vemos otros países que los pueblos indígenas tienen su territorio, que tienen 1000 conflictos y problemas, que se lo quieren sacar. En Argentina es un gran problema hoy con el tema del territorio indígena. Y bueno, ahí está la lucha para tratar de conservar ese territorio, para hacer cumplir las leyes que otorga ese convenio 169. Entonces se da una lucha que va a ser dura, de que se pueda llegar a cumplir después de ratificado, y ahí, bueno, va a depender de nosotros de lo que hagamos y cómo nos organicemos, y creo que en cada instancia que se puede avanzar en la lucha de los pueblos indígenas de Uruguay, creo que se van a caer por el camino muchas cosas que hoy no funcionan y que no son de orgullo para los indígenas de Uruguay, ¿no? Y creo que se van a animar asperezas, porque nos va a obligar la historia, de alguna manera, para enfrentar y defender nuestros derechos. Y que Uruguay reconozca la preexistencia de los indígenas en este territorio es fundamental, es obvio, lo dice la historia. ¿Tá? Esos criollos que formaron el Uruguay desde la primera presidencia hasta el día de hoy, no existían. Y sí los originarios, sí los pueblos originarios. Y cuando llega la invasión de Europa a nuestros territorios, son los pueblos indígenas que defienden ese territorio, que de alguna manera están dispuestos a compartir. Y bueno, fueron asesinados brutalmente, y ya conocen esa parte de la historia, que más de 60 millones, entre 60 y 80 millones de indígenas fueron asesinados en la invasión. Entonces creo que es lógico y nadie lo puede negar de esa persistencia en el territorio. Pero legalmente no está reconocido en Uruguay. Tampoco está reconocido la existencia actual de los pueblos indígenas, de la cantidad de organizaciones, grupos, clanes, comunidades que existen en Uruguay, que andan entre 20 y 30 y no son reconocidas, más allá de que cada 2 años, con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, se eligen delegados, representantes, para actuar frente al gobierno uruguayo y para actuar a nivel internacional. Ahí, en los hechos, hay un reconocimiento, pero legalmente no existe. Uruguay tiene una cantidad de convenios firmados a nivel internacional y resoluciones en las Naciones Unidas y otros organismos internacionales que Uruguay acompañó,
pero como legalmente en Uruguay no existen indígenas, los indígenas de este país no pueden utilizar todo eso que Uruguay aceptó a nivel internacional. Entonces no es poca cosa el reconocimiento de la preexistencia y de la existencia de los pueblos indígenas en este país. Creo que es fundamental. Más allá de leyes que puedan surgir, de convenio que se puede ratificar, creo que eso es fundamental y abriría muchas puertas como para poder avanzar. Algo que nos viene sucediendo desde siempre es la ausencia del territorio, ¿no? Porque tanto nuestra como visión como nuestra cultura está ligada al territorio, ¿ah? A esa convivencia con los seres de la naturaleza y esa relación estrecha y cercana con lo que es el territorio, que la diferencia de tierra y territorio es que el territorio abarca a todos los seres, al ser humano, animales, plantas, todos. Y eso es una visión holística de intercambio y de respeto con lo que brinda la naturaleza y el cuidado de los pueblos indígenas en no depredar, en no contaminar. Y por otro lado tenemos los supuestos civilizados de la cultura occidental que destrozan todo, contaminan agua, tierra y aire, y también atacan de esa manera a los pueblos indígenas, y no es solo por el sentimiento y esa conmovisión que tienen los pueblos indígenas con respecto a la naturaleza. Son atacados porque también están atacando su forma de vida y de sobrevivir, ¿no? Si las aguas, ríos, arroyos quedan contaminados por negocios extractivos o cualquier actividad lucrativa de la cultura occidental, le están destrozando lo que es una vía de alimentación, como esas aguas, ríos, arroyos, que la pesca se va a ver complicada, que el consumo del agua se va a ver complicado. Cuando se hacen monocultivos, como en nuestro país, con el tema de las pastelas, monocultivos de eucaliptos y pinos, que degradan la tierra, que consumen un disparate de agua subterránea, que se piensa en proyectos como se quiere hacer en el norte con lo que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, que descaradamente hablan de tomar agua del acuífero guaraní. Son reservas importantísimas para mantener la vida del ser humano. Entonces creo que esa cosmovisión indígena holística está cuidando a la vida en general, no solamente a sus pueblos indígenas, sino al ser humano en su totalidad, porque es una forma de no ir contra la vida y contra el futuro de las generaciones venideras, concretamente. Y entonces es algo a tener muy en cuenta, y bueno, que en algún momento esa cultura occidental no esperemos que siga acorralándose en este suicidio, sino que en algún momento digan, bueno, vamos a mirar para el costado, ¿tá? Por algo el 80% de la biodiversidad del planeta lo brindan y es gracias a los pueblos originarios.
Estamos hablando del 80% de la biodiversidad hoy en el planeta Tierra. Entonces, bueno, creo que, bueno, si son tan inteligentes para hacer dinero y acaudalar millones, también tienen que ser inteligentes, que tienen que tener vida para poder gastarlo, y que ellos también tienen hijos y tienen nietos. Vamos a leer acá lo que nos comentan. Alberto también dice: la ley de propiedad comunitaria es importante para frenar el saqueo de las riquezas pétreas, entre otras. Nos saluda María con buenas noches. Exacto, no sé en qué parte, pero compartía lo que estábamos diciendo, lo que compartía Alberto de repente.